Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. Realidad deshilachada. ¡Orden! 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 El presidente del consejo tuvo que gritar por encima de las acaloradas discusiones en la Cámara del Consejo, ya que los delegados se habían mostrado bastante agitados desde que se anunció el tema de esta sesión de emergencia. Una vez que el sonido finalmente se desvaneció, el presidente se sentó nuevamente y miró a los guardias en las puertas principales. Traigan a la delegación Trilki. Con un asentimiento de cabeza, uno de los guardias abrió la puerta y salió, desapareciendo por unos momentos antes de que una delegación de 3 Trilki entrara. El líder vestía las túnicas de su cargo, que lo identificaban como el jefe de relaciones cenológicas, el tercer miembro de más alto rango de su gobierno. El segundo era un almirante de la flota Trilki, aunque carecía de las insignias habituales que indicaran su puesto o responsabilidades, lo cual suscitó algunas preguntas. El último llevaba las túnicas de un científico, pero de nuevo había una rareza. Los Trilki eran conocidos por usar sus túnicas como indicadores de estatus. Un científico normalmente llevaría decoraciones que mostrarían su educación, lugar de trabajo, número de publicaciones, etc. Las 3 criaturas bípedas de aspecto aviar tomaron asiento en la mesa frente al presidente mientras que el guardia regresaba a la puerta, cerrándola tras de sí y retomando su puesto. Esta es una sesión de emergencia solicitada por los Trilki para considerar su petición de ayuda en su conflicto actual con los humanos. Esta sesión queda ahora oficialmente abierta. Escucharemos al representante Trilki explicar por qué sienten que el Consejo debería ayudarlos. Mientras terminaba, recorrió la cámara deteniéndose en el gran representante reptiliano de los Frenit, el único otro miembro del Consejo que compartía una frontera con los humanos. Estaba claramente agitado. Sus garras se extendían y retraían lentamente mientras miraba a los Trilki, como si quisiera despedazarlos. Dado que los Frenit habían mantenido durante mucho tiempo buenas relaciones con los humanos y que el representante actual había sido embajador en el planeta natal humano anteriormente, el presidente sospechaba que éste ya contaba con información directa de los humanos sobre el asunto. El jefe de relaciones cenológicas se puso de pie e hizo una breve reverencia hacia el presidente en la silla. Gracias, honorable presidente. Como el Consejo sabe, hace un ciclo estelar comenzamos un conflicto armado con los humanos después de una disputa sobre la propiedad de 2 sistemas estelares. De acuerdo con nuestra doctrina, iniciamos desplegando operaciones de guerra psicológica, utilizando nuestros motores de luz sólida para crear una criatura a la que están socialmente predispuestos a temer. Desatamos esto en uno de sus sistemas y resultó ser sumamente efectivo. Al parecer, subestimamos su impacto. Causó la muerte de la población del sistema debido a la falla de órganos vitales. Usando el término médico humano, sufrieron paros cardíacos inducidos por reacciones de miedo extremo. Pensamos que podrían rendirse después de esto, pero no lo hicieron. Mientras asegurábamos el sistema, una flota humana llegó a nuestro espacio. No estamos seguros de cómo lo lograron, pero la flota llevó a cabo un bombardeo orbital sobre el planeta habitado, matando indiscriminadamente a civiles y volviéndolo inhabitable debido a los daños ambientales. El Seraviar envió imágenes a los representantes, mostrando el planeta antes y después. La primera imagen mostraba un mundo azul y verde con nubes blancas. La segunda, un planeta cuya superficie era marrón oscuro y negro, con nubes oscuras cubriéndolo. Después de esto, nos vimos obligados a retirar nuestras fuerzas convencionales a nuestro espacio, para defender nuestros propios mundos, dejando únicamente los motores de luz sólida para atacar, a pesar del alto índice de bajas que provocan.
Los desplegamos en gran número, atacando 6 sistemas a la vez. Estos ataques fracasaron. No sabemos por qué. Eso fue hace un cuarto de ciclo. Hace 3 rotaciones, perdimos contacto con los 4 sistemas más cercanos al espacio humano. No hemos podido establecer comunicación con ellos ni con las naves asignadas a esos sistemas. Dada la experiencia previa, asumimos que han sido aniquilados. Bajo la sección 43 de la Carta del Consejo, solicitamos ayuda contra este enemigo que ha violado la ley principal del conflicto armado. El silencio llenó la sala después de que el representante Trilki terminara. Las miradas de todos los delegados se clavaron en él, mientras la tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. Mientras los Trilki se volvían a sentar, el representante Frenit señaló que deseaba hablar, al igual que varios otros. Sin embargo, dado que era el representante con más conocimiento sobre los humanos, el presidente del consejo le permitió tomar la palabra. El enorme reptil se levantó de su asiento, siendo fácilmente el ser más grande en la sala. La mirada que dirigía a los Trilki puso nervioso a los representantes de especies con depredadores reptilianos en su historia. Representantes de este consejo, debo informarles a todos que ni una sola palabra de la delegación Trilki fue cierta. Afirman haber usado construcciones de luz sólida que supuestamente, de manera inadvertida, causaron la muerte de toda la población de un planeta. Ambas partes son una mentira. De hecho, poseen lo que llaman motores de realidad, dispositivos que deforman el mismo tejido de la realidad para dar existencia a cualquier cosa que puedan programar, alterando las reglas del universo dentro de un área específica según sus configuraciones. Fue con estos motores que crearon esto. Envió una imagen al resto de la cámara, una criatura rechoncha y redonda, con un único apéndice que sobresalía desde la parte superior, donde se ubicaba un dispositivo de visión. Tenía además un segundo apéndice con algo que parecía una copa negra y un tercer apéndice corto, de aspecto claramente armado. Este es un ser ficticio llamado Dalek. Cualquiera con un entendimiento básico de la ficción de la que proviene sabría que su único propósito es exterminar a todo lo que no sea un Dalek. Soltarlos en un sistema con defensas básicas y sin naves de guerra, sin advertencia alguna, solo podría resultar en la muerte de sus habitantes. A continuación, envió más imágenes. Esta vez mostraba a los Dalek volando a través de una ciudad, disparando indiscriminadamente contra los humanos que huían por debajo. «Murieron de miedo, dijeron», gruñó mientras sus garras se extendían y retraía rápidamente. Tras un momento, recuperó la compostura. «A continuación, tenemos su afirmación de que los humanos exterminaron un planeta en represalia. Esto es parcialmente cierto, aunque no de la forma que lo describieron». Esta vez se envió un archivo de video. Mostraba el mismo planeta azul y verde de antes. En su órbita había 7 cilindros huecos, uno de los cuales brillaba con una intensa luz. Desde detrás del punto de vista de la cámara comenzó a surgir fuego de armas, disparando hacia el cilindro iluminado. Cuando éste se rompió, la luz explotó hacia afuera para de repente colapsar sobre sí misma, consumiendo y arrastrando con ella los escombros del cilindro, como si fuera una singularidad, hasta que desapareció. Luego, el planeta comenzó a transformarse. El verde y azul desaparecieron, y el cielo cambió hasta volverse como lo habían visto anteriormente. Lo que acaban de ver fue la destrucción de un motor de realidad, uno que, como resultó, estaba siendo utilizado para alterar el planeta. Los otros 6 fueron incautados por los humanos, quienes han aprendido a usarlos. Lo emplearon para defenderse de los ataques sobre los 6 sistemas que los Trilki mencionaron anteriormente. Los Trilki lo saben, ya que los humanos dejaron escapar unas naves intencionalmente, con la intención de rastrearlas hasta donde se encontraban los motores de realidad. Antes de que el representante Frenit pudiera decir más, la sala se oscureció.
Las luces se apagaron y entonces surgió un destello blanco y azul brillante en el centro de la habitación, entre el presidente y la delegación Trilki. Fue tan intenso que ninguno de los representantes pudo evitar cerrar los ojos. Cuando finalmente pudieron abrirlos, vieron a una figura vestida con una túnica negra y capucha que ocultaba su cabeza. En su mano derecha sostenía una vara cuyo extremo tenía una larga hoja curva. Sin embargo, la mano era delgada y blanca, sólida, sin escamas, piel ni pelaje. La sala se sintió repentinamente fría, y aquellos representantes con espinas dorsales sintieron un escalofrío recorrerlas. «Quiero dirigirme a este consejo». La voz del ser era fría y, a pesar de tener un volumen normal, sonaba igual para todos en la sala, sin importar la distancia. El ser levantó la cabeza para mirar directamente al presidente, quien visiblemente se sobresaltó por lo que vio, siendo el único en obtener una mirada clara de lo que había bajo la capucha. «He venido en representación de la humanidad. Desean que el Consejo sepa que hace una rotación se ofrecieron términos de paz a los Trilki y están decepcionados de que su respuesta haya sido utilizar mentiras y engaños para intentar involucrar a otros en este conflicto. Por lo tanto, estos términos han sido retirados y las restricciones de uso sobre los motores de realidad capturados han sido levantadas. Ahora solo se aceptará la rendición incondicional de los Trilki». El ser extendió su mano izquierda, sosteniéndola con la palma hacia arriba, y con un destello de llamas azules apareció un pergamino, el cual flotó hacia el escritorio del presidente. «Una copia de los ahora retirados términos de rendición para sus registros». Y así la figura desapareció en otro destello azul y blanco, y la temperatura de la sala volvió a la normalidad. Muchos de los representantes se encontraron incapaces de hablar, todavía paralizados por el miedo. Fue el representante Frenit quien logró recuperar su voz primero. «Consejeros, recomiendo un receso para que el Consejo pueda considerar esta sesión. También recomendaría que los miembros estudien la ficción humana, en particular las obras de H.P. Lovecraft, como un ejemplo de lo que los humanos podrían desatar sobre aquellos que los desafíen». El presidente apenas pudo calmarse para decir: «Recomendación aceptada. La sesión entra en receso». Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.